Creo que le toca a Ada, te toca, ¿verdad? Sí, hermano. Va, muy bien. Tranquila, vos no estés nerviosa. Vos se da cuenta que vas a dirigir la alabanza ya. Si usted Eso es me acompaña. diferente. Ah, pero estás delante de los hermanos como cuando dirigís la alabanza. Bueno, pues pidámosle al buen Dios que nos bendiga, que nos ayude con con su presencia. Oh, buen Señor Jesús, Dios bueno, venimos delante de ti, Señor Dios, necesitados, papito lindo, de tu presencia, necesitados de tu amor, necesitados de tu bondad, de tu piedad, necesitados de escuchar tu palabra, pero también necesitados, Señor Dios, de que nos des un corazón, oh sí, Señor, que sepa oír tu palabra para que la podamos poner por obra. Yo te suplico que en esta noche, papito lindo, tú nos envuelvas con tu presencia y que en aquel silbo apacible de tu Santo Espíritu podamos, Señor, los que vamos a exponer tu palabra y los que vamos a oír, papito lindo, poder, Padre Santo, asimilar tu palabra, que llegue a la mente de Cristo que tú pusiste en nosotros y que de allí, oh Señor, nos inunde y que sea como una espada de doble filo, la espada de tu Espíritu Santo, tu palabra, que venga y corte en medio de las fronteras entre el alma y el espíritu para que ahí sea depositada y desde ahí nos inunde. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, papito lindo. Ayúdanos tú, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, Adita, te voy a decir como me decía mi mamá, te toca dormir con la loca, me decía. Pues buenas noches primero y que el Señor los bendiga. Para mí es una bendición que me dieran este privilegio, aunque estoy nerviosa porque es la primera vez que hago algo así. Así que perdón si me trabo. Y pues el tema que me tocó hablar es luz, la aldea de la luz. Bueno, antiguamente, si hablamos en la Biblia, una aldea se refería a una población que no estaba rodeada por una muralla de protección. Estas aldeas tenían una valoración distinta a aquellas ciudades que estaban dentro de una muralla. Es interesante que la mujer de Cantar de los Cantares invita al amado a pasar la noche en las aldeas, porque las aldeas no son lugares seguros, ya que estos no cuentan con murallas que los protejan. También podemos entender debido a esto que las aldeas representan periodos de nuestra vida en los cuales experimentaremos situaciones incómodas, adversidades o cosas desagradables, pero estas muchas veces son necesarias, ya que esto nos ayudará a levantarnos, a redimirnos y nos permitirá ir a las viñas, en donde podremos encontrar a nuestro amado y tener amores con él. Nos centraremos en la vida de Jacob. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, él pasó por un lugar llamado, una aldea llamada Luz, que también es conocida como Betel. Jacob, cuando durmió, ustedes ya saben que el Señor le permitió ver una visión y también lo bendijo. Al hacer esto podemos entender que las aldeas, aparte de que nos permiten acercarnos a nuestro amado, nos permiten ver su gloria también a sí mismo, porque en los momentos de debilidad, en aquellos momentos en donde estamos desprotegidos, es cuando el Señor se acerca a nosotros y nos tiende una mano, cuando el Señor se acerca a nosotros y nos bendice. Así que tenemos que estar atentos a ello.
Porque también tenemos que tener cuidado en los momentos que nos encontramos en las aldeas, porque las aldeas también son lugares en donde se nos pone a prueba y donde somos muy propensos a ser engañados. Porque según aquí dice que una aldea era un lugar donde crecían muchos almendros. La palabra almendros está relacionada con la raíz hebrea, Strong 3868, y este se traduce como voltear a un lado en el sentido de extraviarse en el camino. Y también se utiliza en el sentido figurativo para referirse a una persona perversa, Ok. Jacob, que Dios se le manifestó a Jacob allí. Y precisamente por eso Jacob le puso a ese lugar Betel, cuyo significado es casa de Dios. Dios le permitió ver su gloria y lo bendijo. Es necesario pasar por estas aldeas, aunque muchas veces pueda ser doloroso, aunque muchas veces nos sintamos muy atribuidos y agraviados por esto, porque esto nos permite acercarnos al Señor. Tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento en los momentos que lleguemos a pasar por estas aldeas, porque como ya dije, es cuando el enemigo más nos ataca. Nos ataca a través de engaños, que es algo que últimamente hay mucho engaño. También en situaciones, bueno, hoy en día pasamos muchas cosas, muchos engaños. Por ejemplo, yo que estudio, estoy propensa a otras personas que no conocen del Señor. Y yo tengo que tener cuidado porque muchos piensan de manera distinta, tienen diferentes pensamientos. Y al reunirnos todos, veo que ellos piensan de manera distinta, creen cosas que no están bien, tienen pensamientos muy errados y uno tiene que tener mucho cuidado de no contaminarse, porque nosotros actualmente estamos viviendo en una aldea, no estamos en un momento de peligro, porque actualmente con lo que está pasando en la política, para donde sea que vayamos, no sabemos qué va a pasar. Pero tenemos que tener confianza en que el Señor estará con nosotros en todo momento, porque como dice su palabra, Él tiene el control de todo. Y sea lo que sea que vaya a pasar, tenemos que tener en cuenta que es porque el Señor lo permitió. Y de que a pesar de lo que pase, tenemos que estar agarrados de su mano. El Señor es bueno y Él nunca nos va a dejar. Dice que la noche ya casi llega a su fin y el día de salvación pronto permanecerá. Tenemos que desechar las obras de las tinieblas y armarnos de las armaduras de luz. Esto está en Romanos 13:12. Pablo dice que la noche está avanzada y el día se acercará. Pronto amanecerá el lucero de la mañana y podremos levantarnos para ir a las viñas y entregar amores a aquel que nos ama. Toda aflicción que pasemos en la tierra es pasajera. Recuerden que en esta vida tendremos aflicciones, pero que el Señor, que todo tiene un propósito, que estaremos llegando a la carrera, que al final del camino tendremos muchas más glorias de las penas que tuvimos aquí. Bueno, Jacob, a pesar de que él pudo ver la gloria de Dios y lo bendijo, al final de su vida, él perdió muchas cosas, porque por lo que pasó con José, él, bueno, después de que regresó y después de lo que pasó con José, él no pudo vivir su vida plenamente. Él, a pesar de que el Señor se le había aparecido, tenemos que, pero lo que quiero dejarles en enseñanza es que todos vamos a pasar tribulaciones, todos pasamos momentos en los que nos sentimos desprotegidos, en los que pasamos humillaciones que no nos gustarían pasar, pero
muchas veces es necesario porque esto refuerza nuestro carácter, nos hace acercarnos más a Dios, hace nuestro corazón más blando y nos permite que el Señor se acerque a nosotros y nos toque. Así que en los momentos de que ustedes sientan que ya no pueden más, acérquense al Señor porque Él lo hace, porque acérquense al Señor y Él no nos va a alejar, porque Él nos ama, porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Él nos ama incondicionalmente, a pesar de que nosotros no lo merecemos. Él nos ama y Él entregó su vida Él entregó a su Hijo por nosotros y nos ha dado salvación. Y, y, y aquellos que estén pasando en una aldea, debemos recordar que el Señor es nuestra fuerza y que si nos protegemos y nos refugiamos en Él, Él tendrá compasión de nosotros, Él es bueno. Así que, sí, hermano, que no se decir, pero Dios los bendiga. Muy bien, Adita. Dios te bendiga, lo hiciste muy bien, dejaste un mensaje muy claro. Que Dios te bendiga, no vas a sentirte mal. Ok, los nervios te quieren traicionar, pero lo hiciste muy bien, Adita. Que Dios te bendiga. Amén. Ahora, como Adita nos dejó unos minutitos, vamos a pasar a alguien así al azar. No, son mentiras. Es broma. Eso es mala, babosa, Anita. Bueno, vamos a entrarle al tema que solo déjenme conectarme en otro dispositivo para poder ver y presento. Vamos a ver. Ok. ¿Dónde estás? Aquí estás. Muy bien. No quiere, pero sí quiere. Quiere. Ahí estamos ya. Muy bien. Ahí estoy yo. Bueno, vamos a presentar. ¿Qué dice? Presentar pestaña de Chrome, ventana, toda pestaña, toda la pantalla. Ok, me cambió la configuración de esto. Antes no era así. Después ahora me la quito. Vamos a ver. Toda la pantalla. Ahí estamos. Hoy sí. El colecuaco. Muy bien. Ya está viendo los laboratorios de alguien usted. Muy bien, va. Mire, pues vamos a seguir platicando. ¿Se acuerda que estuvimos platicando de lo que era el pecado? Pero yo quiero que le pongamos atención porque en realidad es algo a lo que nos vamos, a lo que nos enfrentamos todos los días de nuestra vida nosotros nos enfrentamos al pecado, querramos o no, y en realidad el pecado es una de las principales armas del enemigo. Entonces se acuerda que pecado en el griego se dice amartia, que quiere decir errar en el blanco, equivocarse. Eso quiere decir que pecado no solamente es el concepto que nosotros tenemos de romper un mandamiento de Dios, no solamente es el concepto de hacer algo que consideramos malo, sino también es algo que puede ser un error voluntario o involuntario, porque hay errores voluntarios. Pero eso es pecado, es un concepto más grande. Ahora bien, ¿se acuerda que empezamos a ver cómo actúa el pecado? Y yo voy a tomar de esto, pero voy a tomar un poquito más, un par de cosas que estudiando me di cuenta. Y mire, pues, Santiago 1:13. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Ok. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y es seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahora, yo quisiera que viéramos esto. Este fue el esquemita que vimos la vez pasada. Aquí viene el tentador a tentar. La concupiscencia engendra, necesita que haya concupiscencia en nosotros. Eso engendra el pecado. El pecado es dado a luz y cuando es consumado, engendra la muerte. Pero ahora yo quisiera, usando la misma secuencia de pasos, tal vez no el mismo esquema, volvérselo a poner y ponerle atención en algunas cosas. Fíjese bien. Obviamente, el que nos incita a pecar es el tentador, el enemigo de nuestras almas. Esa es su función, ese es su trabajo, tentarnos. Entonces, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Pero entonces, el que tienta es el mal, el que tienta es el tentador. Pero el tentador usa una estrategia. Fíjese bien, voy a regresar al versículo y quiero que vayamos bien. Fíjese bien, el proceso es este, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ok, hay una versión que me llamó mucho la atención, es una versión Nuevo Mundo, que no la puse aquí, pero dice, más bien cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Entonces, cada uno es tentado, cada uno es probado, porque la palabra tentación también quiere decir prueba, al ser provocado y cautivado de su propia pasión. Entonces, hay un proceso. Viene el tentador y tienta, ¿ok? Pero para tentar, primero tiene que llevar y después seducir. Pero para poder llevar y seducir, necesita algo en nosotros, su propia pasión. Esto se dice concupiscencia. Después, cuando la pasión ha concebido, entonces la pasión viene a ser un vientre que concibe el pecado. Entonces, después de un tiempo, es dado a luz el pecado. Después de que es dado a luz, se consume el pecado y después se engendra la muerte. Ahora mire pues, yo lo puse en otro esquema así. Aquí viene el tentador. Lo primero que hace el tentador es una serie de pasos los que hace el tentador para que la persona llegue a pecar. Lo primero que dice es que cada uno es llevado. Y cuando nosotros vemos en el griego esa palabra es llevado, es esta palabra 1828 que se dice exelco, que quiere decir, o sea, miren pues, antes de decirles el significado, fíjese bien, ¿qué es lo que pasa en muchas palabras en el griego y en muchas palabras, algunas en el español, las primeras que se usaban en el latín? Ok, se usaba una palabra, una expresión con un propósito muy definido, pero venía la gente que escribía principalmente y tomaba esa palabra y la aplicaba a una oración. ¿Ok? Entonces, esa palabra, cada uno es llevado. La palabra inicialmente se usaba así como dice ahí, exelco. Era una palabra que quería decir un concepto, atraer afuera a los animales de su guarida para cazarlos. Fíjese qué interesante. Entonces, lo que hace el tentador primero, o sea, nosotros no somos animales, ok, pero lo que quiere es cazarnos.
No con ese de que de que nos va a casar con alguien, no, casarnos con Z. Nos quiere dar matarili. Ok. Entonces, lo primero que hace es que nos atrae afuera de nuestra guarida. Cuando uno lee, dice que era la técnica que usaban los pescadores o los cazadores. Por ejemplo, cuando pescaban, ellos venían y lo que hacían era que golpeaban las rocas donde estaban los nidos de los peces y los peces se salían de los nidos. ¿Ok? ¿Para qué? Para después cazarlos. Ya estaban afuera de su protección. Yo no sé si usted alguna vez ha visto algún documental de cómo se cazan los leones. Los leones, para cazarlos, lo que hacen es que ponen un montón de gente alrededor de donde se supone que está el león escondido, ¿ok? Y las personas van con tambores, con palanganas, haciendo un ruidajal. ¿Para qué? Para empujar al león a sacarlo a un lugar donde no haya árboles, plantas altas, para que se pueda ver y ahí cazarlo. Entonces, lo primero que hace el enemigo es que nos saca de nuestra seguridad. Es lo primero que hace. Después dice, para llevarlo y, dice una versión, cebarlo. Ya que nos sacó, lo que hace lo siguiente, yo voy a regresar a esta, ¿ok? Lo seduce. Lo primero que hace es llevarlo afuera, excelco, nos quita de la seguridad. Lo siguiente que hace es seducirnos. Y para eso, esa palabra deleazo quiere decir atrapar con un cebo. Ejemplo, lo que le ponen a los anzuelos es un gusanito para que le llame la atención al pez, que ya lo sacaron de su guarida y muerda, según él, el gusano, pero se queda enganchado al anzuelo. O, así como cuando quieren atrapar un ave, por ejemplo, le ponen un cebo y cuando el ave se mete dentro de donde está el cebo, tiene un palito y una cajita sosteniendo, el palito está sosteniendo. Cuando llega el cazador, hay una pita amarrada al palito, lo jala y cae la caja y entonces queda atrapado. Un cebo. Los ratones, cuando usted le pone una trampa, lo que les pone es comida, queso, un cebo. ¿Para qué? Para que vaya y entre. Entonces, primero, lo que hace el tentador es que saca a la persona de su seguridad y ya que está fuera, le pone un cebo, algo que le va a gustar. Ok. Pero de ahí viene lo siguiente. Dice, cada uno es atraído de su concupiscencia. Entonces, el cebo, o sea, tiene que ser algo que a nosotros nos guste mucho. Concupiscencia es un deseo intenso, algo que nos guste mucho. Entonces, ya saca a las personas de su seguridad, ya que están afuera, pone el cebo y espera que la concupiscencia que hay en nosotros vaya a tratar de agarrar ese cebo. ¿Ok? Le pongo el ejemplo del pez. Nuevamente, él mira que se mueve el gusano. Entonces él va y lo que quiere es agarrar, según él, el gusano que está en el anzuelo. Porque lo que quiere es comerse el gusano. Cuando se come el cebo, cuando lo ingresa adentro de sí, ¿ok? La concupiscencia es algo que está en nosotros. Primero engendra, ¿ok? El pecado. Después de que engendra el pecado, da a luz el pecado. Y después de que da a luz al pecado, se consuma el pecado. Entonces, cuando se consuma el pecado, lo vimos la vez pasada, entonces se engendra la muerte. Engendra la muerte. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad del tentador?
la finalidad del tentador es matarnos. Pero esto lleva, les repito, un proceso. ¿Y por qué tenemos que entender, aprender nosotros eso? Porque es la técnica que va a usar el enemigo y es probable que si nosotros sabemos que tenemos un deseo por algo que no es agradable a Dios y nos estén sacando de nuestra guarida, ¿de dónde nos quiere sacar? De la iglesia. ¿De dónde nos quiere sacar? De la seguridad de nuestras casas. Y usa una cantidad de elementos para sacar a la gente de las iglesias, porque cuando ya están fuera de la iglesia, entonces les pone el cebo. Se lo pongo así. Ahí hay un hermanito, se peleó con otro hermano, le debe pisto al hermano y no le paga. Y entonces él dice, yo ya no quiero ir a esa iglesia, ¿para qué voy a ir? Para enojarme cada vez que lo veo. Esa circunstancia la está utilizando el enemigo. Él todavía no está en pecado, él no, ni siquiera le han puesto un cebo. Hay una circunstancia para sacarlo de la iglesia, cualquiera la que usted quiera. Los hermanos no tienen amor, a mí no me saludan, todo lo que usted quiera, todas las quejas que usted oye, es porque el tentador excelco los quiere sacar porque adentro va a ser más difícil cazarlos. Hay algunos que no se van físicamente de la iglesia, pero se van en su corazón, se van en su mente. Entonces están afuera, aunque lleguen. Ok, ya que está afuera, les pone el cebo. Y de ahí ya no hace nada más el tentador. No puede hacer nada más. Va a esperar lo que hay en nosotros. Así como aquellos pescadores que tiran una caña, un hilo de pescar y se están horas de horas esperando que pique el pez. El enemigo tiene paciencia. Entonces, está lo que está en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender si hay algo que nos está sacando. O sea, quitemos el ejemplo de la iglesia. Vayamos a las casas. Hay jóvenes que el enemigo hace que se vayan de su casa. Puede ser que circunstancias, papás que no los atienden, papás que los maltratan, papás que los ignoran, los sacan de la casa. ¿Para qué? Para después ponerles un cebo afuera. ¿Ok? Aunque sigan viviendo bajo el mismo techo, los sacan de su casa. Yo le he dicho muchas veces, ¿cómo le dicen se dicen los mareros entre ellos? Homies. Y homies viene la palabra home, hogar. Les dice, sos de mi misma familia. Eso es lo que les dice. Entonces, el enemigo los saca de la casa, usa lo que sea para sacarlos de la seguridad, porque afuera les va a poner el cebo. Y ahí deja el cebo. Y todo lo demás viene. Ahora yo le quiero poner un ejemplo en la Biblia de esto. Fíjese bien. Mire pues, segunda de Samuel 11:1. Mire pues, y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Ok, ¿dónde debía estar David? David debería estar en la guerra. ¿Y dónde estaba David? En Jerusalén. Porque mire, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla
¿Y qué era David? El rey. ¿Dónde debería estar? Él estaba en un lugar que no debería estar en ese momento. Era el tiempo de estar en la batalla, no era el tiempo de estar en el palacio. No era el tiempo de estar en Jerusalén, no era tiempo de paz, era tiempo de guerra. Y David no estaba en el campo de batalla. Lo sacaron, lo convencieron y lo sacaron del lugar donde debía de estar. Y al atardecer, David se levantó de su lecho. Ah, ok, muy bien, mire esto. Como lo sacaron de la batalla, entonces se levantó tarde. Todos estaban en la guerra. Y él estaba sin nada que hacer. Entonces se levantó en la tarde. Allí ya habían sacado a David del lugar donde debían estar, Excelco. Se levantó de su lecho en la tarde y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando con bata, que se estaba bañando con capa, con sombría, no se le miraba nada, no. Yo no sé cómo se baña usted, pero usted se baña en traje de Adán o en traje de Eva, ¿ok? Entonces, y la mujer era fea, no, era de aspecto hermoso, ¿ok? Entonces lo sacaron de donde debería estar y le pusieron el cebo, le pusieron la carnada, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Viene David impresionado por la belleza de aquella mujer. Le pregunta a los que están con él, pues, ¿y quién es esa? Y me imagino que se los dijo así, ¿quién es esa desvergonzada que se baña a la tarde, bañándose en la tarde y en la terraza? No le da vergüenza, pero su corazón le latía de la emoción de haber visto a aquella mujer. Es que yo quiero saber quién es, porque hay que mandarle a decir a su esposo que la cuide, porque así es la gente cuando está siendo tentada. Así es como se expresa. Ya vieron esa hermana. Ay, miren, ustedes no vieron la falda que traía. Y algunos hermanos ni la vieron, porque no los habían sacado del lugar de batalla. Ellos estaban en el lugar de la batalla, estaban sirviendo, no estaban viendo cómo llegaban vestidas las hermanas. Los sacaron del lugar de la batalla. Ahí está la hermana, viendo a la misma hermana con falda corta. Pero la que está en la batalla, la que está sirviendo, limpiando las sillas, siguiendo y viniendo, poniendo atención al mensaje, no se da cuenta que la otra llevaba una falda que parecía cincho. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar. Si está en el lugar, no, el cebo no está ahí, no lo pueden poner adentro. Entonces viene David y está fuera de donde debe estar. Lo sacaron del lugar y le ponen un cebo. Una mujer hermosa. Entonces, usted sabe la historia. Aquí viene David y pregunta quién es. Ok. Entonces, en ese momento, la concupiscencia, lo que había en David, pero fíjese bien lo que había en David. Vayamos analizando a David porque a veces eso nos pasa a nosotros y no estoy hablando solamente de adulterio, estoy hablando de muchas cosas en las cuales nosotros terminamos cayendo. ¿Ok? Ok, fíjese bien. Después le voy a dar otro ejemplo. Fíjese bien, va. Entonces viene David y pregunta quién es y la manda a traer. Ok, allí David tenía concupiscencia. Había algo dentro de David
que mordió el anzuelo con todo y el cebo, que era lo que había en David. Él lo confiesa en el Salmo 51, cuando dice, en pecado me concibió mi madre, y en iniquidad fui dado a luz. Ah, tenía concupiscencia, había pecado sexual que venía de un origen, venía heredado. ¿Por qué le digo que heredado? Porque fíjese bien, él dice, el origen de mi pecado es este. La concupiscencia vino por herencia. Mi mamá me engendró en pecado y en iniquidad fui dado a luz. Ok, ¿qué estaba diciendo? Soy fruto de un adulterio. Eso es lo que está diciendo David. Soy fruto de una experiencia sexual ilícita. Soy fruto de la pasión. Eso está diciendo David. Ahora David, sabemos ahorita que va a pecar con Betsabé, pero vemos a Salomón que, que aunque no era propiamente, no le fue contado como pecado, sino como peso, tuvo 1000 mujeres. Y las mujeres desviaron su corazón y lo llevaron a la idolatría. Entonces, fíjese cómo fue evolucionando. La mamá de David con el papá de David, adulterio. El papá de David con Betsabé, adulterio y homicidio. Y ahora viene Salomón y el pecado de tipo sexual lo llevó a la idolatría, porque para satisfacer a sus mujeres puso otros dioses. Y eso hizo que se dividiera el reino. Entonces el enemigo empezó a trabajar con los papás de David. Siguió trabajando con David. Terminó de trabajar con Salomón. Y el fruto fue que el reino se dividió. Todo eso fue un proceso, todo eso fue una guerra asincrónica donde el enemigo empezó a trabajar. Pero regresemos a David. ¿Qué pasó con David? Ok, vino él y entonces cuando la concupiscencia vio, dijo, esta patojona tiene que ser mía. Y entonces concibe el pecado. Empieza a pensar, ¿qué hago? La mando a llamar. ¿Ok? Y la mandó a llamar. Cuando él concibió, cuando él la mandó a llamar y cuando estuvo con ella, ahí, cuando él la mandó a llamar y la tenía enfrente, ahí consumó el pecado. El pecado lo consumó en su corazón. Lo engendró, lo dio a luz en su corazón. Él dijo, yo aquí soy el rey y aquí mando. Me la traen y ustedes cuidadito dicen algo. Y entonces tiene relaciones con ella. Consuma el pecado. Pero fíjese bien, mire lo que le voy a decir. Ya consumó el pecado. ¿Qué fue lo que engendró David en él y en su casa? Muerte. ¿Qué pasó? Dios lo iba a matar, pero lo perdonó. Y mire, llega Natán y le cuenta la historia. Ahí voy a agarrar otro elemento de juicio. Le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre tenía solo una ovejita. Entonces vino al hombre rico un caminante, un espíritu que viene, un espíritu cíclico que viene cada cierto tiempo, un caminante, un halak, dice ahí, un caminante. Y le pidió de comer al hombre rico. Ah, ese caminante es el tentador, pero que venía porque él sabía de qué pata cojeaba David, con todo respeto, en buen chapín, sabía eso. Entonces viene y le pide, cuando le dice, dame de comer, esa es la tentación, ¿ok?
Entonces le da de comer, va. Entonces le cuenta la historia a Natán y entonces se enardece David y dice, ese hombre que hizo eso debe morir, engendró la muerte. Y tiene que pagar 4 tantos la cordera que se comió. Pero vayamos, aquí ya había pasado todo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Pero regresemos a lo que pasó. Viene este David y queda embarazada Betsabé. Entonces, viene y al verse rodeado por la circunstancia, entonces viene y quiere endosarle el hijo a Urías. No puede. Entonces manda a matar a Urías. ¿Qué es lo que engendra el pecado cuando es consumado? Muerte. Entonces mata a Urías. 1. Dios cuando le dice que lo perdona, pero ciertamente el niño que nació del fruto del pecado muere. Muerte. Él dio una sentencia a David. El que hizo eso debe pagar la cordera que se comió, 4 tantos. Ok, entonces cuando Natán le dice, fíjese bien lo que le dice, ese hombre eres tú y así dice el Señor, Él te perdona porque Él se hinca, pero el niño morirá. Y la espada no se apartará de tu casa. Se muere Amnón, se muere Absalón, matan a Adonías y violan a Tamar. Muerte, 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 muerte. 4 veces, 4 tantos. ¿Qué engendró el pecado de David cuando lo consumó? Muerte. Le repito, se murió el niño fruto del pecado, se murió Urías, se murió Adonías, se murió Absalón, se murió Amnón. Muerte. Oh, 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 oh. Entonces, habiendo ejemplificado, yo le pongo esto. Entonces, nosotros somos tentados y pecamos, porque la Biblia dice que aquel que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, obviamente, entonces nosotros tenemos que ver si no nos están sacando de nuestra guarida, de nuestra seguridad, de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra manera de pensar. Mire, se lo pongo de otra manera. Nosotros antes de ver una película con nuestras hijas, usualmente, si es una película así muy de mucha publicidad, esperamos los comentarios y aun si son buenos, aunque sean caricaturas, nosotros la vemos primero con mi esposa y de ahí decidimos. Ok, ahora bien, con esta película que acaba de venir, Barbie, ok, entonces hemos visto comentarios y hemos visto algunas cosas de la película, que obviamente es una película que tiene un montón de elementos que van en contra del cristianismo. Es una película donde hay, la idea es meterle a los niños la idea no binaria, o sea, que el hombre no es hombre ni mujer. Tiene un montón de elementos. El hermano Edgar Bach me mandó un video muy bonito ahorita que si está oyendo le voy a pedir que lo compartan en la iglesia para que lo miren y le pongan atención. Entonces, ¿qué quiere hacer la película? Sacar a las el video en la iglesia. Pero no lo regañe, hermanita. Es broma. Pastor, es que no me escucha bien. Así somos los hombres, hermano. Ok,
Entonces, ¿qué quieren sacar? ¿Qué quieren sacar a nuestros niños? Los quieren sacar del concepto de la familia como el diseño de Dios. Los quieren sacar en su mente de ahí, para después ponerles cebo, para llevarlos a dónde, como ovejas al matadero. Nosotros tenemos que entender esto. Ok, tenemos que entender esto. ¿Qué está haciendo el enemigo con las generaciones de hace tiempo? Sacándolas de las casas, desde hace tiempo, desde el tiempo del pájaro loco. Alguna vez el pájaro loco, Walter Lantz hizo al pájaro loco en 1942. Desde ahí, usted mira a Mickey Mouse, usted mira al Pato Donald, usted mira al pájaro loco, usted mira a ellos, usted se da cuenta y ninguno tiene una familia que haya papá y mamá. Todos tienen sobrinos, no tienen esposa, todos viven juntos. Han ido tratando de sacar a las generaciones de la familia y han tratado de destruir la imagen del hombre, han tratado de hacer ver a muchas películas de divorcio con nuevos casamientos, han tratado de destruir, de sacar a la gente de su guarida. ¿Para qué? Después ponerles un cebo, para después que en su concupiscencia engendren, den a luz, consuman el pecado y entonces los maten. Así trabaja el enemigo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Ok. Atrae, o sea, nos están sacando. Nosotros tenemos que preguntar. ¿Hay cosas que a Dios no le agradan que a nosotros nos agradan? Esa es la concupiscencia. Nos van a poner cebo. Ok. ¿Será que ya engendramos en nuestra mente el pecado? O sea, ya lo concebimos, ya lo engendramos, ya decimos, ok, ay, no lo voy a hacer, pero lo imagino y qué pasaría si ya dimos a luz al pecado. Eso quiere decir, ya nos decidimos que si se da la oportunidad, lo hacemos. Ya lo consumamos, o sea, ya hicimos el pecado, entonces ya engendramos muerte. Entonces, tenemos que estar atentos. Uno, si nos quieren sacar, no dejar que nos saquen. Si está el cebo adelante, dice el apóstol Pablo, mira Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Huye del cebo. No te enfrentes al cebo. Hay cosas en las cuales no vamos a poder decir que no. Huye. Ok, se engendró el pecado, es el momento de ministrar. Mire, hermano, fíjese que esa secretaria de mi empresa y me tira los ojos y ya no hago. Vaya a ministrarse. Todavía se puede abortar el pecado. Ok, ya se dio a luz. Ministres, hermano, estoy decidido. O sea, si me dan una oportunidad, voy a caer. Ya dio a luz el pecado. Entonces no le dé comida al muchachito, que se muera de hambre, si es pecado. Ya se consumó el pecado. Ok. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia y se libra de la muerte. Ok. Pecado. Mire, solo ese versículo, qué tanta información tiene para que nosotros veamos si no estamos en alguna de estas partes. Ahora mire fíjese bien, mire pues, ¿cómo actúa el pecado? Esta es una Reina Valera actualizada, Génesis 4:7. Le está hablando Dios a Caín antes de que peque y mate a Abel. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Se lo voy a poner en otra versión. Esta versión de aquí es una Biblia de las Américas, no es RBA, siempre me pasa lo mismo. Esta es la RBA. Si haces lo bueno
no serás enaltecido. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Aunque si haces lo bueno, no serás enaltecido. Si haces lo bueno, no serás reconocido. Si haces lo bueno, no serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, no vas a ser aceptado. No vas a ser reconocido. No vas a ser enaltecido. No te van a reconocer. ¿Ok? Entonces, si a ti no te aceptan, si a ti no te reconocen, si a ti te ningunean, porque no estás haciendo las cosas adecuadamente, ¿ok? El pecado está a la puerta y te seduce, pero tú debes enseñarte de él. Entonces se lo puse aquí. Mire pues, aquí está Abel y aquí está Caín. Caín hizo lo bueno. A Caín le aceptaron su ofrenda y cuando le aceptaron su ofrenda, pues lo pusieron en un lugar prominente. Cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda de Abel. Lo reconoció delante de todos los que pudieran estar. Dios reconoció el corazón de Abel, pero Caín no hizo lo bueno. Como no hizo lo bueno, no aceptaron su ofrenda. No cayó fuego del cielo. Entonces no lo reconocieron, no lo enaltecieron. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no somos aceptados? Cuando nosotros no nos reconocen, cuando nosotros no nos dan el lugar que nosotros quisiéramos tener. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Le voy a poner un ejemplo. Ahí hay dos hermanos o dos hermanas para que nadie se sienta aludido. Ok. Una de ellas estudia, educada, hace caso. Ok, hace lo bueno. La otra o el otro, haragancito, le contesta mal a los papás, y etcétera, etcétera. Ok. A la hora del trato, pues no debiese haber una diferencia obvia, pero a veces la hay. ¿Por qué? Porque el otro se gana, que el otro dice, ay, quiero ir al cine y no tengo pisto, papá, ¿me das? Tené. Pero llega el haragán y pide, y llega el malcriado y pide, y el papá dice, ya le di al otro. Y le dice, no te lo debería dar porque sos un malcriado, pero tené. Ah, ah, no lo están reconociendo, pero no lo están reconociendo porque no está actuando bien. Entonces, cuando la gente no es reconocida, entonces viene el pecado y se pone a la puerta. Cuando la gente es reconocida, el pecado no se puede poner a la puerta. Cuando la autoestima de la gente está bien, el pecado no se puede poner a la puerta. Cuando la autoestima de la gente, por falta de reconocimiento, está baja, el pecado se pone a la puerta. Ok, ahora mire pues, ¿qué pasa? Y mire, dice, el pecado te desea. Pero está como aquel chiste de aquel hombre que lo empiezan a seguir un montón de cubanos en Miami y empieza a correr delante de él y al fin se mete en un callejón sin salida y lo acorralan. Y entonces se le acerca el cubano y aquel está todo asustado, tirado, le dice, te amo. Y entonces le dice el que estaba corriendo, y para eso me corres, para decirme que me amas. Te vamos a matar entre todos, le dice. Ok, entonces el pecado te desea para ti.
para darte muerte. Él lo que desea es que mueras. Es que mueras. Entonces, cuando no te reconocen, el pecado se agazapa a la puerta. Ok. Pero el Señor le dice, ok, el pecado está a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la puerta? La puerta es el dominio propio. El dominio propio. Yo sé que esto es pecado, me causa mucho placer, pero en lo que me ministro no lo voy a consumar. Dominio propio. Y el dominio propio lo da el Espíritu Santo. Espíritu de dominio propio. Entonces la puerta es el autocontrol. Ok. Pero ¿qué pasa si el pecado entra? ¿Qué le dicen a Caín? Cuando cultives la tierra, esta no te devolverá tu coache, no te va a devolver tu fuerza, no recupera sus fuerzas. Se vuelve errante y se vuelve vagabundo. ¿Ok? Y fíjese qué interesante lo que dice Caín. Y si alguien me encuentra en el camino, como soy vagabundo, me va a matar. Entonces viene Dios y le dice, no, yo te voy a poner una señal para que a ti, Caín, no te maten. ¿Ok? Pero entonces, al que ahora peca así, no tiene fuerzas, es errante, es vagabundo, y el que lo encuentre lo puede matar. Nuevamente, la muerte. Muy bien. ¿Cómo actúa el pecado? Sacándote del lugar seguro donde Dios te quiere tener, poniéndote un cebo y esperando que lo que hay dentro de ti tome el cebo para que se dé el proceso de engendrar, dar a luz y consumar el pecado para después engendrar la muerte. ¿Qué hace el enemigo para que caigas en el pecado? Ok. Hace que tú tengas conductas, comportamientos que van a hacer que los demás te desaprueben. Y cuando te desaprobaron, cuando no te reconocieron, el pecado llega a la puerta. Y si no lo puedes dominar, pierdes la fuerza, te vuelves errante, te vuelves vagabundo y cualquiera te puede matar. Ok, muy bien. ¿Cómo actúa el pecado? ¿Qué usa? Muy bien. Ahora, mire con este vamos a ir terminando. Porque hoy sí nos dejó bastante tiempo Adita. Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Fíjese bien. Semántica. Despojémonos también de todo peso y del pecado. Dos cosas. Si la oración se refiriera a las dos cosas, debería usar plural. Ok, pero usa singular. Del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Si dijera el peso y el pecado que tan fácil, hablando de los dos, diría del peso, de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelven, con N, plural, pero no está con N. Lo que envuelve es el pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otro esquemita. Le puse un círculo. El pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado que tan fácilmente es esta palabra, euperistatos, G2139. Euperistatos, G2139. ¿Qué quiere decir? Rodear por todos lados. ¿Qué quiere decir? Sitiar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la técnica del pecado? O sea, ¿qué hace el tentador? Nos rodea por todos lados de pecado.
Le voy a poner un ejemplo. Fíjese bien. Hace mucho tiempo, estudiando algo para medicina, nos empezaron a enseñar de los mensajes subliminales en una clase que llevábamos de psicología y psiquiatría. Ok, fíjese bien. Los mensajes subliminales son mensajes que van a nuestro inconsciente, no son totalmente entendibles por nuestra mente. ¿Cómo empezó? Haciendo un experimento. Llevaron a una sala de cine a dos grupos diferentes de personas, ¿ok? A la misma película, diferentes horarios, la película era una película que se desarrollaba en el desierto. Entonces, además de esto, pusieron el aire acondicionado que hubiese calor, ¿ok? Y les regalaron un poquito de manías a cada uno. O sea, al final de la película, todos salieron con sed, pero a un grupo dentro de la película, cada cierto número de cuadritos pusieron el logo de Pepsi Cola. No era visible al ojo, pero pasaba cuando pasaban los cuadritos. Al grupo que llegó después, le pusieron el logo de Coca. Okay. Cuando salió el primer grupo, había calor, les habían dado manías, tenían sed. Entonces pusieron dos mostradores y las bebidas eran gratis y había de un lado Coca-Cola y del otro Pepsi. Cuando el primer grupo que les habían pasado el logo de Pepsi sin que ellos lo pudieran reconocer visiblemente, pero le estaba pasando, todos, el 95%, fue a pedir un agua Pepsi. En el otro grupo que les pasaron el de Coca, al final de la película, todos con sed, el 95% fue a solicitar que le dieran una Coca-Cola. Eso es un mensaje subliminal que altera la conducta de las personas. Muy bien. Ok. Ahora bien, el mayor estímulo para vender son las cosas relacionadas con el sexo. Ok. Entonces, usted va a comprar un desodorante de mujer y que no es de spray, sino es rolón. ¿Se ha fijado en la forma que tiene? Esa forma está diseñada para que, aunque no se mira claro, le recuerde al cerebro adentro, inconscientemente, un órgano sexual masculino. Y los desodorantes de hombre son cuadraditos, pero tienen cintura, tienen esto. Eso está hecho para recordarles el cuerpo femenino. Entonces, esos mensajes subliminales es para que la gente compre. Nos rodean de pecado. Le quieren vender a usted cerveza, le ponen una mujer medio desnuda. Le quieren vender licor, le ponen una mujer medio desnuda. ¿Por qué? Porque eso hace que la gente compre. ¿Pero qué están haciendo? Nos están rodeando de pecado. Las películas ahora todas llevan que entre la película sale un niño con un niño. Nos están rodeando de pecado. Las telenovelas nos están rodeando de pecado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos rodea, nos sitia de pecado. Pero para poderlo hacer, lo que hay antes es un peso. Un peso. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con los pesos y tendríamos que verlo despacio, porque estos nos llevan a donde el pecado nos rodea. Pero fíjese bien, ¿qué afecta? ¿Qué dice después? Despojaos de todo peso y del pecado que tan os envuelve. La carrera con paciencia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué afecta el pecado en nuestra carrera? ¿Qué nos quita?
¿A qué le tira? A la paciencia. Pero mira este versículo. Corro porque ya estoy en tiempo. Romanos 5:4. Y la paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Entonces, ¿qué hace el pecado cuando nos rodea y lo llegamos a consumir? ¿Ok? La carrera que tenemos por delante no la podemos correr. ¿Por qué? Porque no tenemos carácter. Afectan nuestro carácter. Y cuando afecta nuestro carácter, nos quita la esperanza. Entonces el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a andar errantes, a andar vagabundos, a no tener fuerza. El pecado nos lleva a no tener esperanza. Todo con la única y exclusiva finalidad de que nos quiere dar Ishkamik. Nos quiere matar. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros no debemos ignorar las argucias del diablo. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos. Si David hubiese estado atento y le hubieran dado este discipulado y lo hubiera aprendido, cuando no fue a la guerra y vio el cebo, y dijo, ay, no, dura, porque esto va a terminar mal. Ahorita me voy a donde debo estar. Por eso, no esté donde no debe estar, porque ahí le van a poner cebo. No esté donde no debe estar. No esté en los lugares donde está viendo cosas que no debe de ver. Le van a poner cebo. Bueno, amén, amén y amén. A ver si hoy hay preguntas o nos las acabamos la semana pasada. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna aportación. Miren, sus hijos son pequeños. Ahorita voy, hermana Virginia. No lo saque de su casa. Hay que una pijamada. No lo saque de su protección. Usted no sabe si el papá de los muchachitos es abusador. Usted no sabe si la niña de 10 añitos ya tuvo experiencia sexual, porque se da desafortunadamente, y va a querer enseñarle a su hija o a su hijo. No lo saque de su protección. Hasta que usted ya les haya sembrado la semilla, ellos sepan la diferencia entre el bien y el mal, hasta que ellos ya, usted diga, pues ya no puedo más que aconsejarte, ahí suéltelos. Antes no. Que se va a ir a trabajar de vacacionista, ok, pero vaya a traerla, o vaya a traerlo, y vaya a dejarlo, y vaya a ver, y si tiene un conocido, dígale, no los saque de su protección, porque les van a poner cebo, tenga cuidado, aún en el colegio, tenga cuidado. Se lo voy a poner solo con esto, con algo personal. Yo trabajé en el taller de mi papá desde los 9 años. Ok. Pero llegaban otros vacacionistas, recomendados y todo para aprender. Y una vez llegó uno y me hice amigo de él. Yo tenía 12 años. Y platicábamos, bromeábamos, trabajábamos y de repente me dice, hay algo que no sé cómo decirte. ¿Y qué es? Decime, le dijeron. Y así me tuvo como 3 días. Y de repente me manda un papelito y me dice, no te lo puedo decir, pero es que yo te amo. Agarré el papelito y fui con el jefe de taller. Mi papá tenía una imprenta y le dije, mire, don Tono, esto me acaba de dar fulano de tal. Y me dijo, váyase a su casa ahorita. Ahorita se me va a su casa. Al otro día nos está el patojo.
Y estando en la seguridad, porque era la empresa de mi papá, el taller de mi papá, estando entre esa seguridad, me quisieron poner CEO. Entonces hay que tener cuidado. Los tenemos que proteger. Los tenemos que proteger. No nos saquemos de la seguridad de la casa. Hay que estar. Pero es que cómo molestan. Es decir, como me decía mi abuelita a mí, ¿para qué pues mi hijo? ¿Para qué pues? Protéjalos. Hermana Ana Virginia y después, no sé si Anita o hermana Elena. Tiene su micrófono apagado, hermana Anita. Quería preguntar, bueno, yo entendí que si estamos al 100% en las cosas del Señor, no tan fácilmente nos pueden engañar. Exacto. ¿Verdad? Sí. Pues que a veces mucha gente se da cuenta de todo lo que pasa y a veces uno como que nada, como que no ha visto nada ni oye nada. Entonces yo, ahorita que dijo de David, entendí pues que si estamos donde el Señor nos pone, no nos va a pasar nada. Exacto. Vamos a estar protegidos. Solamente eso pasa. Va a ser mucho más difícil. Y mire, en cualquier iglesia, usted va a encontrar. Solo se apaga su micrófono, hermana Anita Chol. Gracias. Usted va a encontrar problemas. Usted va a encontrar problemas en las mejores iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque nos reunimos, dice el pastor Willy González, es psicólogo, es un pastor desde allá, y dice, nosotros nos reunimos en un local. ¿Por qué? Porque hay un montón de locos, dice. Entonces, ok, mire, en todos lados va a encontrar buenos hermanos, hermanos consagrados, malos hermanos, hermanos claveros, hermanos que pecaron, hermanos que... en todos lados, no se decepcione. Mire, en el cielo, antes de ser diablo, estaba el diablo. En el discipulado del Señor Jesús, estaba Judas el traidor, pero estaba Tomás el incrédulo en el discipulado. O sea, pero si ahí había, no pretendamos una iglesia donde todos los algunos vamos a tener que ver que algunos caen. Y nuestro deber es ayudarlos. No irnos de la iglesia. No irnos de la iglesia. De andar errantes de iglesia en iglesia no va a encontrar. Y si encuentra la iglesia perfecta, cuando usted llegue, se descompone. O sea que, no, por eso vamos a ver al Señor. Claro, vamos a ver cosas, claro, van a haber cosas que no entendemos. Vayamos delante del Señor. Vayamos delante del Señor. Y por favor, mire, le quiero pedir un favor. Este domingo fui a visitar a un familiar. Él se congrega y tiene privilegio en zona 5. Y me dice lo siguiente. Me dice, ¿cómo está? Ya no él trabaja en el área de medios y me dice, ya no nos ponen tan seguido ahorita porque como se está vaciando la iglesia. Ay, ¿por qué se está vaciando? Con eso de que nos metimos ¿quién se ha metido a política? Y eso que se está vaciando no es cierto. Ay, me lo bajé la moto. Yo fui el viernes de la semana pasada y estaba a morir. No cabía la gente. Son chará. No se deje contaminar por ese montón de mentiras, por favor. Que no lo saquen del lugar, porque se lo quieren almorzar. Amén. No sé si Anita o hermana Elena quieren preguntar. Amén, papá. Con el tema tan lindo, ¿verdad? Que el Señor nos habla. Yo entiendo entonces que estamos en tiempo de batalla, ¿verdad? Tiempo de guerra y tenemos que estar pues preparados. Y como nos enseñaba usted, no estar en otro lugar,
en donde podemos ser corrompidos o vamos a ser tentados también. Pero una mente ocupada en el Señor, ¿verdad, papá? Difícilmente, bueno, va a llegar el tentador ahí con sus dardos, pero pues el Señor es escudo a nuestro alrededor, ¿verdad? Amén. Entonces sí me quedó bien claro eso, me gustó. Estamos en este tiempo de batalla y de pelear nuestra vida eterna y eso me dan más deseos, más ganas, más anhelo de hacer las cosas así, cada día a la perfección como el Señor nos lo pide, ¿verdad? Porque un día a la vez el Señor va perfeccionando. Fíjese, papá, que eso hago todos los días. Aparte de orar, ¿verdad? Me hice rema aquella palabra del Señor que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y fíjese que yo es así que la repito a cada rato, porque digo yo, bueno, el Señor quiere que yo sea buena, agradable y perfecta. Entonces, hoy yo soy buena, agradable y perfecta hasta que el día termina, llega la noche. Ay, es como esperar el sol de justicia, ya amaneció. Gloria a Dios, pasé ese día y fue bueno. Y así, todos los días en la lucha, Amén. ¿verdad? Y Amén. Amén. me gustó todo estuvo precioso, papá. Gloria a Dios. Eso quería aportar. Amén. Amén. Hermana Claudia Cabrera. Amén, que el Señor les bendiga. Mm, Lo que tal vez en mi caso, porque tengo a mis hijos, me ministraba, era cuando usted estaba hablando acerca de, a veces uno trata de ser correcto, ¿verdad? Porque yo le pido mucha sabiduría a Dios todos los días, esa es mi oración, papito, dame sabiduría desde que abro mis ojos por los niños, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta que prácticamente ellos son los que corren a las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces yo no quiero ser piedra de tropiezo para ellos, ¿verdad? Y le pido mucho al Señor sabiduría de cómo guiarlos, ¿verdad? También tratando de agarrar el equilibrio, como usted lo explicaba, ¿verdad? De decir, y tú tienes derecho a esto, pero por cuanto no has hecho esto, por cuanto no te has esforzado, yo no puedo premiarte, ¿verdad? Porque a veces nosotros le pedimos al Señor, ¿verdad? Y Él no nos lo da entre un ratito. Uno Amén. estaba de pedirle a veces, pero no hacemos su voluntad. Entonces, ¿cómo queremos que nos bendiga Él, verdad? Pero como usted decía, este es un tiempo de guerra para nosotros también como iglesia, ¿verdad? Como hijos. Y si algo eh, se me venía a la mente hace ya algunos meses fue el versículo donde el apóstol Pablo duramente dice que los que salieron de nosotros no eran de nosotros, dice él así duramente. Y yo siento bien dura esa palabra y me duele mi corazón, ¿verdad? Me duele mi corazón y yo no entiendo, no logro entender que, bueno, de cierta forma yo digo, no logro entender, pero en el espíritu, ¿verdad? Pero en mi mente, en la mente de Claudia, yo digo, no sé qué andan buscando, ¿verdad? No sé qué quieren, porque yo vengo de Benecer, yo le decía a una hermana, yo vengo de Benecer, y el día que fuimos en el bus, ala, yo sentí bonito estar allá, pero sentí más lindo haber llegado con todos los que fuimos y habernos ido todos juntos. Yo sentí maravilloso. Y le dije al padre, gracias papito cuando entré a la casa, porque tú ya me diste casa, ¿verdad? Yo amo Ministerio Serenecer y amo Zona 5, pero yo amo mi casa y yo no puedo menospreciar lo que el Señor me ha dado porque es tan grande, que yo siento que no soy digna de mi casa, de mis hermanos, de mis hermanas, y me siento tan
que si haga lo que haga, es demasiado poco para lo maravilloso que el Señor es y ha sido conmigo ahí en mi casa, ¿verdad? Y amo que el Señor se haya ocupado de llevarlos a ustedes para que fueran nuestros padres espirituales y bendigo al Señor, ¿verdad? Porque creo que sí. Tenemos mucho para ser bendecidos, ¿verdad? El lunes ahí están ustedes, ahí están los mensajes insistiendo, conectémonos, Dios les bendiga. El martes igual, el miércoles, es como que si supiéramos, ¿verdad? Que ya la alarma de las 6, ¿verdad? Aquí nos conectamos en la tele, ¿verdad? Y ahí estamos pendientes de la administración y todo. Entonces, tenemos abundancia, ¿verdad, amado pastor? Y creo que es muy bendecido poder recibir la palabra. Y yo le digo al Señor, primero Dios la pongamos por obra, ¿verdad? Y mi anhelo de verdad es crecer, ya no ser niña, ya no ser ignorante, ya no ser, como me decía el Señor, ¿verdad? Yo debería dejar de ser demasiado, ay, ¿cómo se le dice a eso? Inocente. Eso fue lo que casi que me dio un boy cuando uno les hace a los niños, bueno, yo sentí eso y yo salí corriendo para el retiro allá, todavía estaba en el hotel, Camino Real creo que es, y yo me sentí tan bendecida, sentí como él me quitaba las cadenas, sentí como me hizo libre y me llevó ahí a la casa donde él ha hecho la misericordia, ¿verdad? Y siempre le digo, papito, que yo sea buena tierra para la palabra y que la guarde como un tesoro en mi corazón, ¿verdad? Y la ponga por obra, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces cuando somos niños no lo pedimos, ¿verdad? Solo estamos ahí conectados porque tal vez vamos a ver a fulano de tal o a fulana de tal, ¿verdad? Y creo que lo más importante es el Señor y recibir la palabra, ¿verdad? El que agarremos en serio las cosas, ¿verdad? Y que digamos, si todo el mundo puede aguantar estar horas en la universidad después de trabajar, cuanto más nosotros en la universidad del Padre, ¿verdad? Porque es una universidad, apenas si logramos entender a veces cosas, ¿verdad? Y cuando usted toca un tema, ya yo siento que me perdí, que se fue hasta donde ya no alcancé a entender, pero yo sé que en su tiempo el Señor para su gloria me va a hacer entender y que el Señor les bendiga, amados hermanos, son una bendición para mi vida, verlos que están ahí constantes, eso me llena mi corazón, la verdad, a veces voy a trabajar después de mi trabajo, ¿verdad? Y ahí vengo yo corriendo y todo para poder alcanzar y poder entender un poquito la palabra y poder verlos también, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermana Claudia. Dios le bendiga. Raquel y después la hermana Elcita. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Yo tengo una duda. Voy a dar ejemplos muy raros tal vez, pero espero que se entienda mi punto. ¿Cómo le hace uno para poder alejarse como que de las cosas que no le agraden a Dios? O más bien, ¿cómo tener el discernimiento para no normalizar las cosas que son malas? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita en redes sociales, bueno, no sé si a todos les aparece, pero a mí sí me aparecía que según Estados Unidos dice que encontró un cuerpo que no tenía como que ningún tipo de organismo que se haya visto en el mundo y que probablemente sea un extraterrestre y que sé que el otro, pero total, la reacción de la gente fue así como de, ya no fue de sorpresa, ¿verdad? Así como de, sino que ya fue así como de, o sea, algo muy normal, porque como por años se ha estado como que mencionando esto, entonces la gente ya no lo mira como algo extraordinario. O por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo era niña, yo recuerdo que había un juego que se hacía con los lapiceros, o sea, no se dibujaba nada, sino que simplemente se agarraban los lapiceros y se empezaban a decir unas palabras raras. Resulta y pasa que pues como al final, no sé si solo en mi colegio, en muchos colegios esto lo estaban usando mucho, em, y algunos maestros, ¿verdad? Notaron que esto era algo malo y resulta y pasa que era un hechizo, ¿verdad? O sea, algo malo. Entonces nos empezaron así como que a apartar de eso. Pero o sea, nosotros
en nuestra ignorancia normalizamos todo eso, lo jugamos por mucho tiempo y pues cuando nos dijeron esto nos sentimos hasta raros, ¿verdad? Porque nosotros es como es un juego, ¿verdad? Pero resulta y pasa que no era así. Otro ejemplo, por ejemplo, también en redes sociales hace un par de años cuando TikTok se volvió así como que el wow del momento en 2020 para la pandemia, cuando inició la pandemia, también hubo un trend que pues muchos estaban haciendo, incluso yo me lo aprendí, nunca lo publiqué, pero sí me lo aprendí, y resulta y pasa que todas las señas que hacían en este video, porque solo eran como mover las manos, también era como un tipo de señas que eran como un hechizo. Entonces, yo me enteré de todo esto, pues, tiempo después, y fue así como de, bueno, Dios, te pido perdón porque realmente no sabía en mi ignorancia. Entonces, ¿cómo uno puede pedirle discernimiento a Dios para que, pues, cosas que vienen ahora, ¿verdad? O como usted dice, ¿verdad? Lo que aparece en las películas, no lo normalicemos y que podamos comprender, ¿verdad? Qué está correcto y qué no. Mira, es difícil. En el tiempo que vivimos, obviamente, van a haber muchas trampas y van a haber muchas cosas con las cuales quieren cambiarte tu pensamiento, porque a esto vamos. Ponte ejemplos. Yo no sé si algunos de ustedes vieron una película de Disney que se llamaba Bernardo y Bianca, una película muy bonita, pero de repente salió la noticia y es cierta. Cuando se pasaban en cámara lenta ciertas escenas, ¿ok? Por ejemplo, en una de ellas viene Bernardo y Bianca y van bajando en una especie de tobogán y hay unas ventanas de un edificio. Pues cuando se pasa en cámara lenta, en una de las ventanas hay la fotografía de una mujer, no caricatura, humana, desnuda. Y eso es un mensaje subliminal, ¿ok? En la tal, una película que se llamaba ¿Quién mató a Roger Rabbit? Ahí sale una mujer muy voluptuosa, caricatura, y de repente van huyendo en un carro y se mira que el vestido hace así, pero cuando lo pasan en cámara lenta, el vestido se levanta y la mujer no tiene ropa interior y está dibujado todo. Entonces, a veces ahí es un poquito difícil. Ahora, ahora las cosas son un poquito más directas. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es pedir consejo, pedir consejo. Sin irnos a los extremos, pedir consejo. Amén. Ya, Ok. cuando no entendamos. Y a otras cosas son obvias, sí, pero tan obvias como una novela. Uno dice, hay una novela, pero las novelas de ahora, ¿y de qué se han tratado siempre? De adulterios, siempre. Entonces, uno tiene que entender que el adulterio no es bueno. ¿Para qué voy a estar viendo adulterio? Llenándome la cabeza de adulterio. ¿Qué va a pasar? Corro peligro. Amén. Hermana Amén. Elcita, Dios le Gracias. bendiga. Amén. Hermano pastor, solo como aportación o duda, la palabra del Señor dice que David era conforme al corazón del Señor, pero a pesar de eso, él venía como arrastrando cadenas ancestrales, ¿verdad? Porque sus papás, pues, adulterio, como usted nos lo explicaba, él y luego, pues, Salomón también. Pero también nosotros hemos aprendido conforme a la palabra y conforme a prédicas, de que nosotros podemos levantarnos en intercesión y oración para romper todas cadenas generacionales y que nuestros hijos o nuestras generaciones sean libres de todo eso, ¿verdad? Para que ellos no la vengan arrastrando. Entonces, no logro entender ese pedazo. Si él era conforme al corazón del Señor, ¿por qué Salomón todavía arrastró esa genética del adulterio con tantas esposas? O sea, sí es así, que nosotros venimos, intercedemos, oramos, quebrantamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque no es la obra de nuestra, sino la del Señor. Eh, ¿Qué pasó ahí? Pues yo tengo esa armonía, esa duda de ahí. Ok, lo primero que tenemos que entender, hermana Elcita, es que son dos tiempos diferentes. Nosotros no estábamos en el tiempo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. El apóstol
Pedro dice, vosotros fuisteis rescatados de la vana manera de vivir que heredasteis vuestros padres por su preciosa sangre. David no tuvo lo que nosotros tuvimos, ¿ya? David estaba bajo otra dispensación y bajo otras leyes espirituales para ese tiempo. Entonces él no tenía eso. Nosotros sí. Él era conforme al corazón de Dios, no Salomón. ¿Ya? Entonces, y otra cosa que tenemos que entender, ¿David era conforme al corazón de Dios? Sí, pero pecó, asesinó. Estoy hablando de Betsabé. Pero ¿qué hizo él? Se arrepintió. ¿Ya? O sea, ser conforme al corazón de Dios no es que nosotros tengamos un corazón igual al de Dios, no, sino que nuestro corazón sea conforme a los deseos de Dios. Entonces el deseo de Dios es que si alguno peca, se arrepiente. Y ahí David se arrepintió. David no se rebeló. David se sujetó a la disciplina, porque fue una disciplina la que Dios le puso y no se rebeló. Amén. Ahora, Pero ajá, sin embargo, la espada no se apartó de su casa, sigue diciendo la palabra, ¿verdad, hermano pastor? tan no se apartó de su casa que la espada alcanzó al Señor Jesús. O sea que, supóngase que nosotros ya en el camino del Señor, ya conociendo, ya siendo libres, aún así nosotros como padres, que ni Dios lo permita, pues sí que el Señor reprenda al enemigo, que uno llegara a cometer algún acto o un pecado ya con el conocimiento, eso va a traer consecuencias a nuestra vida y va a arrastrar a nuestra generación. ¿Estoy bien ahí o no? Sí, hermana. Muchas iglesias dicen que esto no es así, basándose en el versículo que dice ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y usan otro versículo que dice, no se dirá más en Israel el siguiente dicho. El padre comió las uvas agrias y el hijo padeció la dentera, pero eso está hablando de salvación. Porque hay otro versículo que dice que el Señor visita la maldad de los que la aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Amén. sí, los puede llegar a afectar. Amén, amén, pastor, muchas gracias. Por supuesto que si hay un arrepentimiento genuino, si hay ahí sí que una búsqueda, por supuesto que sí, pero también se va a tener las consecuencias, ¿verdad, hermano pastor? Y se va a sufrir, pues de plano, ¿verdad? El proceso que se adquirió al cometer el pecado. Sí, pero no siempre. O sea, Dios tiene un trato personal con cada quien. Muy bien, muchas gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Hermana Claudia. Perdone, amado pastor, fue por escuchar, hermana Elcita, la pregunta que hacía, porque eso me ha llamado la atención a mí acerca del pecado, ¿verdad? Que si uno en el conocimiento del Señor comete pecado, pues ya conociendo al Señor, pues eso puede alcanzar a los hijos, ¿verdad? A eso no se le llama iniquidad también. No, la iniquidad, mira pues, la transgresión es más o menos así como cuando uno comete un pecado así, no totalmente uno consciente de que es pecado, un error. El pecado, pues obviamente entendemos que es pecado, pero la iniquidad es repetir el pecado constantemente. Eso es la iniquidad. Ya. Yo en eso pensaba porque creo que lo había entendido mal, porque yo decía, bueno, uno peca, pero como sigue pecando y sigue pecando, y a pesar de que ya le explicaron a uno, ¿verdad? Y uno no logra entender, se vuelve iniquidad, ¿verdad? Pero
es porque en algún estudio allá en Ebenezer yo escuchaba eso y recordé inmediatamente que la iniquidad toca la puerta, ¿verdad? Sí, o sea, ¿Verdad? como le digo, sí, la iniquidad es caer en el mismo pecado muchas veces, o sea, hacerlo, ah, eh, o sea, el que peca usualmente es el pecado el que lo alcanza. Amén. Ahora, el que comete iniquidad es aquel que planifica el pecado y va a cometerlo y lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer. Amén. Amén. Gracias, hermano pastor, ya entendí. Muchas Amén. gracias. Va, hermana Claudia, Dios le bendiga. Bueno, hermanos, ya no hay más manitas levantadas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que lo que hayamos hablado de Él, que sea enseñanza para nosotros para poder pelear contra el pecado hasta derramar sangre, nuestra sangre, si es necesario. Oh, buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor Dios, suplicantes, necesitados, papito lindo, de tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús te lo solicitamos, que tu palabra, tu conocimiento, se haga vida en nosotros, oh Señor Jesús, tu conocimiento, tu palabra, Señor Jesucristo, y la podamos poner por obra. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga, que pasen feliz noche con la ayuda de Dios.